¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tercer Fútbol, una entrevista más en nuestra revista digital. En esta ocasión nos acompaña Santiago Ostolaza. Él es un exjugador y entrenador uruguayo con amplia trayectoria en la selección de su país, también en Nacional de Montevideo y algunos clubes más. Santiago, bienvenido a Tercer Fútbol. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de poder saludarte, saludar a toda la gente y que me tengas presente para mí también es una gran alegría. La gratitud es nuestra. Vamos desde el inicio, Santiago. ¿Cómo se da sus inicios en el fútbol? ¿Cómo se enamora usted de este deporte? Y bueno, la pasión mía empieza ya por el tema de la familia. Si lo busco como algo bien concreto, tuve la suerte de que los Reyes Magos siempre me regalaron un balón, me regalaron una pelota. Entonces desde ahí, lógicamente agradecido a mis padres de que me hayan dado esa oportunidad de tener ese objeto que me apasionó. Y bueno, mis primeros pasos fueron atrás de una pelota. Mi familia es familia futbolera. Mi barrio donde yo nací, hay un club que se llama Bellavista, que lógicamente yo vivía a una cuadra de ese club, pasábamos todo el día junto con mis amigos jugando en ese lugar y bueno, y apasionándonos de este deporte. Ya a nivel profesional, ¿cómo son esos primeros pasos? ¿Cómo es el debut a nivel mayor? Bueno, en el debut es también en Bellavista de Montevideo como club profesional, allá por el año 79. Tuve la oportunidad de debutar con 16 años, casi 17 años, y a partir de ahí, bueno, mi carrera se fue dando a través de esa institución por 7 años. Después tuve la posibilidad de ir a Nacional, uno de los clubes grandes de Uruguay. Y bueno, después diferentes situaciones en el extranjero. Por ejemplo, fui muchos años, estuve jugando en México, donde ahí tuve la posibilidad de conocer a Alex Aguinaga, de rivales, pero sí haciendo una muy buena amistad y intercambiando muchas veces las camisetas. En Nacional, ¿cómo fue su paso por este club gigante del Uruguay en una época en la que se ganaron bastantes títulos internacionales? Sí, en Nacional tuve la posibilidad de empezar en el año 86 hasta el 90. Y bueno, sí, tuvimos la posibilidad allá por el año 88, tener el título de Copa Libertadores con ese club y después la final del mundo que también la pudimos ganar contra un rival muy fuerte como era el PSV Eindhoven. Justamente en esa final intercontinental, ¿cuál es su sensación de haber marcado los dos goles en esa final que le dio el último título mundial de clubes a un equipo uruguayo? Sí, Martín, yo siempre digo que el fútbol es un juego de equipo. Yo capaz que tuve la suerte de ser el que me tocó convertir, pero bueno, hay que valorar el trabajo del entrenador que repetía mucho el balón parado. Nosotros teníamos esa característica, ese equipo tenía esa característica que iba muy bien en el juego aéreo y tenía dos ejecutantes que eran muy buenos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, Schubert Lemos y William Castro, y eso favorecía a las personas que íbamos al cabezazo. Y bueno, yo soy una persona de una altura de 1,90 más o menos. Por supuesto que no soy goleador, soy un jugador defensivo, pero tenía la característica de tener un buen juego aéreo y bueno, ese día se da de que me toca convertir a mí, pero ya te digo, fue todo un trabajo de equipo. Santiago, una pregunta un poco más general partiendo de eso. Hablamos del año 88 y ese es el último título, tanto a nivel de Libertadores como Intercontinental de clubes uruguayos. ¿Qué pasó de ahí en adelante con el fútbol uruguayo en el ámbito local de clubes? Local de continente, ¿no? Sí, yo lo que veo ahí, Martín, sinceramente, que se han abierto muchos los mercados futbolísticos y el jugador uruguayo es una materia prima, ¿no? Y entonces emigra muy rápidamente
cosa que en aquellos años nosotros podíamos jugar muchos años juntos. Y creo que eso ha sido una de las razones o las causas principales porque que los equipos uruguayos no puedan conformar un plantel por 2 o 3 temporadas juntos. Y eso hace bueno, que no tenga la fuerza suficiente como para poder estar logrando copas internacionales. La salida de los jugadores se le hace desde aquí, desde muy joven. Y bueno, nosotros en ese año, en el año 88, éramos un plantel que teníamos todos 26, 28 años, algunos con 30. Era un plantel con mucha experiencia, que sabía lo que quería, que bueno, que necesitaba sacar un título internacional, porque ya el equipo rival lo había conseguido el año anterior. Un fútbol diferente, sinceramente, Martín. En el año 88, en los años 80, 90, lo siento muy diferente al actual, sinceramente. Santiago, descríbanos un poco cómo eran sus características como jugador. Bueno, mi característica era un jugador muy defensivo, que podía jugar en la zona de volantes, de contención. También podía hacerlo en la parte como defensa central. Por mis características físicas, por mi juego, yo creo que esas eran las posiciones que yo podía estar dentro de la cancha. Me consideraba un jugador muy aplicado, ya que cuando recibía las indicaciones de los entrenadores, trataba de cumplir a rajatabla esas indicaciones que me daban. Y bueno, me caracterizaba también por mi juego aéreo, tanto para defender como para atacar, y capaz que esas eran mis características principales. En su etapa como jugador, ¿cómo fue la experiencia en el extranjero? Estuvo en México, estuvo en Argentina, incluso en Japón. ¿Cómo fue esta experiencia fuera de Uruguay? Bien, me considero que crecí mucho en esas experiencias que uno tuvo como jugador en el extranjero. Tuve etapas importantes, como tú decías, en México, en Japón, en Argentina, me tocó estar en Paraguay, en Guatemala, y fueron todas experiencias muy lindas, que me dieron también una manera de ver la vida diferente, ya que estando uno en el extranjero, valora mucho las cosas que uno tiene en el país, que la ve en el día a día o en las situaciones día a día, y que cuando está uno afuera las valora mucho. Ahora hablemos del Santiago Stolaza de entrenador. ¿Cómo se dan sus inicios como entrenador? ¿Cómo afrontó el retiro y luego pasar a ser director técnico? Bueno, sí, fue una etapa difícil, Martín, sinceramente, el dejar de jugar y bueno, y estar mirando desde afuera es una situación que creo que se tiene que manejar muy bien, a nivel de salud mental, porque en definitiva uno pierde muchas cosas y es muy joven, ¿no? En su carrera, en su vida, y ya tiene que dejar su trabajo. Entonces sí me costó mucho tomar la decisión de dejar de jugar, pero lógicamente me motivó mucho por la pasión que uno tiene de seguir eh, llevando mis vivencias, mis experiencias, mis situaciones que se dieron en el fútbol, para transmitírsela a los chicos, a los jugadores, en este caso a los jóvenes, transmitir mis experiencias que lógicamente las quiero aportar para que los chicos crezcan. Santiago, justamente hablemos un poco del fútbol ecuatoriano, donde en algún momento tuvo un cierto vínculo. Cuéntame cómo fue el haber venido a Ecuador y dirigir a Espoli, me parece que en el año 2011. Sí, fue una experiencia linda, Martín, sinceramente. A pesar de que fue corto el momento, me sentí muy a gusto en la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas, con el Club Espoli. La verdad que siempre estoy muy agradecido y bueno, ojalá pueda algunas personas que estuvieron en ese momento conmigo ver el programa, ver tu programa y desde donde estoy en este momento, saber que les agradezco de corazón cómo me trataron, cómo me ayudaron a adaptarme rápidamente. Y bueno, una experiencia también en la parte futbolística muy linda, porque en definitiva
pude ver la capacidad real que tienen los jugadores ecuatorianos. Hay una materia prima muy importante en diferentes lugares del Ecuador que lógicamente ahora lo están demostrando a nivel mundial y bueno, con la clasificación merecida para este próximo mundial de Ecuador, ¿no? Antes de entrar a hablar de selección uruguaya, que quizás es un capítulo aparte en esta entrevista, quiero consultarle cómo ve usted a la selección de Ecuador, al equipo de Gustavo Alfaro de cara a Qatar 2022. Bueno, la demostración ha sido clara, ¿no? Unas eliminatorias que son muy difíciles. Yo, sinceramente, Martín, lo más difícil que jugué a nivel de torneos mundiales son las eliminatorias sudamericanas. Lógicamente que mi experiencia es muy corta, muy chica, tal vez no tengo otras experiencias vividas en otros lugares, pero las eliminatorias de sudamericanas son muy difícil, muy complicadas, y Ecuador ganó en buena ley un lugar en el Mundial, así que lo veo con muy buenos ojos. La verdad que me dio mucha alegría porque en definitiva uno en los lugares que ha estado siempre quiere lo mejor para ellos, así que muy merecidas, muy justas y bueno, con una proyección hacia este mundial que bueno, puede ser una sorpresa Ecuador. Lógicamente que no decir que va a salir campeón del mundo, pero sí dar una grata sorpresa al fútbol mundial. Santiago, ya entrando en materia de selección uruguaya, ¿cómo se dan sus inicios con el seleccionado celeste en los principios de los años 80? Bueno, los juveniles que tuve la posibilidad de integrar fue en el año 81 en un sudamericano que se hizo en Ecuador. Así que voy a Ecuador desde el año 81, con otro Guayaquil, con otro Quito, por supuesto, a lo que es actualmente. Muy lindo Quito, muy lindo Guayaquil, y estuvimos haciendo la base. La concentración principal se hizo en Quito y tuvimos la suerte de salir campeones en el sudamericano ese, en el año 81, y a partir de ahí me tocó jugar en juveniles, después tuve la suerte de jugar en panamericanos, copas sudamericanas también, a nivel de mayor, y bueno, y después con lo que yo creo que para mí es lo máximo, de haber representado a mi país en un mundial que fue en el año 90. Justamente en este contexto mundialista en el que nos encontramos, cuéntenos cómo se vive un mundial, cómo fue en este caso el Mundial de Italia 90 para usted, que incluso, si no estoy mal, llegó lesionado. Sí, sí, para mí el Mundial, Martín, debe ser lo máximo que viví. Es algo hermoso representar a tu país, escuchar el himno previo a un partido, es realmente muy importante, te mueve realmente el corazón, te hace pensar en la familia, en toda la gente que está esperando un resultado positivo o que ya lo estés representando. Así que para mí es muy removedor todo eso y hace que bueno, uno sienta que para cualquier jugador debe sentir la misma, ¿no? Pero uno siente que fue lo más lindo, lo más importante, y bueno, y saber de que vas a estar jugando contra los mejores del mundo, que eso también es algo muy motivante también. Y en Italia 90, ¿cómo fue para Uruguay? ¿Cómo lo vivió el seleccionado, partido a partido, los resultados, la eliminación con el local? Cuéntenos un poco de eso, por favor. Sí, nos tocó una fase muy dura, fuimos pasando las etapas, son partidos muy cerrados, muy definidos, muy definitorios. Lamentablemente nosotros quedamos fuera justamente con el anfitrión contra Italia, en un partido que lógicamente era muy difícil para nosotros, pero en definitiva uno siente de que bueno, se hizo el mayor esfuerzo posible y bueno, era el comienzo en ese caso del maestro Tavares como entrenador, después estuvo trabajando en diferentes lugares, y después nuevamente vino la selección, pero fue el primer mundial del maestro, y bueno, para nosotros fue una experiencia increíble. ¿Cómo califica usted su paso por la selección uruguaya? Y bueno, yo siento que, como en todos los equipos que me ha tocado entrenar o jugar, traté de dar lo máximo.
siempre uno le hubiese gustado siempre salir campeón, ganar todo, pero me tocó de las buenas y me tocó de las malas, como pasa en el fútbol, a veces uno pierde más de lo que gana, pero siento que uno estaba muy orgulloso de vestir la camiseta y trataba de estar con todo, con cuerpo y alma, con los cinco sentidos, metido pura y exclusivamente en defender a la selección. Hace un momento nos decía cómo ve al seleccionado ecuatoriano de cara al Mundial. Ahora, ¿cómo lo ve a Uruguay de cara a Qatar 2022? Bueno, también Uruguay clasificó después de un cambio de entrenador. Creo que en definitiva lo veíamos lejano la clasificación. Se pudo dar que estábamos en el próximo Mundial. Y siento lo mismo que más o menos siento por lo que te comentaba de Ecuador. Uruguay puede dar alguna sorpresa, puede dar algunos partidos importantes. Puede llegar a participar de una manera de igual a igual contra diferentes rivales, tiene plantel, no sabemos si puede llegar a estar entre los cuatro primeros como estuvo en algunos otros mundiales, pero bueno, va a ir a competir de igual a igual contra todos los rivales y uno está muy esperanzado de que pueda llegar lo más arriba posible. Bueno, usted también ha trabajado bastante en fútbol formativo y Uruguay en ciertos planos presenta jugadores muy jóvenes, quizás como Valverde. ¿Qué nos puede decir de esa juventud de este equipo? Bueno, sí, a mí me tocó estar trabajando como entrenador de la sub-17 de la selección uruguaya y justamente uno de los jugadores que me tocó dirigir fue Valverde, Piquerés, Diego Rossi, jugadores que han estado integrando en este momento la selección actual y uno ve que son jugadores que han tenido un crecimiento y ahora un potencial muy importante que se lo han dado a través de las diferentes etapas que han ido pasando en su carrera. Son jugadores jóvenes, todavía tienen mucho para dar, así que lo veo muy bien, considero que son muy buenos jugadores y bueno, y que como nos pasa a todos los uruguayos, vamos a tratar de ir a dar lo mejor de nosotros para que toda la gente de nuestro país se alegre de la actuación de Uruguay. Santiago, algo que me quedó resonando, usted decía que el fútbol de antes quizás no es parecido al de ahora, es distinto, lo hablábamos en el contexto de Libertadores, de Intercontinentales. ¿Qué diferencias hay entre el fútbol actual y justamente el fútbol de los años 80, 90? Y bueno, ha cambiado mucho, ¿no? Definitivamente ha entrado mucho la tecnología en el fútbol, los diferentes estudios que se hacen para estar mejor físicamente, los entrenamientos que también han evolucionado muchísimo, los campos de juego que también ahora son muy, pero muy diferentes a lo que jugábamos antes. Eh, la organización también se da de diferentes maneras. Ha habido muchos cambios que han sido para bien del fútbol. También los temas económicos, antes no era unos salarios altos, sino que se consideraban muy bajos en comparación a lo que se paga ahora. Y bueno, nosotros también veíamos que ahora se consiguen partidos internacionales muy rápidamente y uno puede crecer a través de esos partidos internacionales que son importantísimos para cualquier jugador, mientras que para nosotros los partidos internacionales eran a través de las Copas Libertadores. Eh, Hay mucha diferencia, sinceramente hay mucha diferencia, ha cambiado mucho este deporte. Lógicamente que lo más importante es meter la pelota en el arco rival y que no te metan en el tuyo, pero en definitivamente ha habido muchos cambios. Usted en algún momento llevó la capitanía de la selección uruguaya. ¿Qué significa ser el capitán de un seleccionado tan importante? Bueno, sí, un orgullo, una responsabilidad, un compromiso, todas esas cosas que uno siente cuando le dan ese brazalete capitán. Por supuesto que me sentía muy halagado en ese momento,
y representando también a mis jugadores, porque, a mis compañeros en ese caso, porque uno tendría que llevar ahí la voz cantante por cualquier situación, y bueno, ser parte de un equipo que capaz que, como siempre decimos, a veces hay personas que tienen la posibilidad de hablar más, de saberse comunicarse mejor con el entrenador, con los compañeros, con los árbitros también, porque no dentro de la cancha. Esos son detalles que los entrenadores, ahora que soy entrenador, me fijo para darle el brazalete de capitán a un jugador. Justamente, como entrenador, ¿quiénes fueron sus principales directores técnicos que le dejaron mayores enseñanzas, a quienes les tiene de referencia? Bueno, Martín, para mí lo fundamental fueron en los primeros años de mi carrera o en la primera etapa como jugador, decirte de gente como que capaz que por supuesto no son conocidos para ustedes, pero uno siempre reconoce que los primeros años con el director técnico Filosi, donde yo nací, en el equipo que yo jugaba al principio, en las primeras selecciones cuando me nominaban como jugador de fútbol, Wilfredo Eizaga, después ya pasemos a la etapa de donde estabas dirigiendo la selección, siendo convocado para la selección uruguaya, Gutiérrez Ponce, un Sergio Marcarián, que fue el que me trajo a Montevideo a jugar, el maestro Tavares, cuando me empezó a dirigir y me dio la posibilidad de jugar ese mundial. Bueno, personas que yo siempre digo, de todos los técnicos saqué cosas muy positivas, pero hay algunos que me ayudaron más o me entendieron más, me comprendieron más, me apoyaron más. La verdad que siempre estoy agradecido a toda esa gente que al principio, lógicamente, no me conocía, pero me dio la confianza, me apoyó y me dio la oportunidad, que eso es lo más importante, me haya dado la oportunidad. Revisando justamente material para esta entrevista, vi que en muchas notas, en muchas entrevistas también a otros personajes asociados a usted, lo ponen como un tipo ético, como un tipo recto, bastante derecho. ¿Cómo lo toma usted que tenga esa personalidad en el fútbol uruguayo? Bueno, sí, creo que lo más importante, uno siente de que esas son unas condiciones fundamentales para la vida, incluso lógicamente como referente tengo de tu familia, ¿no? Uno tiene 3 hijos, siente de que tiene que ser el ejemplo, para ellos y bueno, en este caso también para la forma de trabajar mía, ¿no? Creo que esa es una característica que es fundamental y que es necesaria. Santiago, una última pregunta. ¿Qué significa en su vida el fútbol? Bueno, mi respuesta es simple. Me gustaría terminar mi vida en una cancha de fútbol. Creo que uno con eso resume muchas cosas, pero en definitiva siento que ha sido la posibilidad de conocer mucha gente, de hacer lo que más me gusta, de disfrutar y a veces sufrir momentos de la vida que a veces dependen de los resultados, pero en definitiva me dio la posibilidad de conocer mucho mundo, mucha gente de diferentes países. eh, Probablemente si no hubiese sido jugador, hubiese terminado siendo la profesión que tiene mi papá, que tiene una carnicería en la ciudad donde yo nací. Así que para mí es todo, sabiendo de que hay cosas que son más importantes que el fútbol, como la familia, los amigos y bueno, la salud, pero sí, en definitiva, el fútbol ha sido muy importante para mí. Para cerrar, quizás se ve dirigiendo nuevamente en el fútbol ecuatoriano. Bueno, Martín, siempre las posibilidades están, uno tiene el deseo de seguir, a pesar de que tengo una edad ya bastante importante, de seguir estar trabajando en el fútbol. En este momento estoy trabajando en Montevideo Wander, pero no cierro ninguna posibilidad de que en algún momento se me dé la posibilidad de nuevamente de estar por Ecuador. La verdad que sería muy lindo volver a ver gente
que conoció y que sigue en contacto, lo voy a decir, lo digo sinceramente, sigo en contacto con mucha gente de Ecuador y ojalá en algún momento se pueda dar nuevamente, sí, claro que sí. Santiago Ostolaza en Tercer Fútbol, muchas gracias por su tiempo, por brindarnos esta entrevista, una charla bastante amena. Muchas gracias. Martín, te agradezco nuevamente que me hayas tenido presente, que me hayas convocado para tu programa, mandar un saludo a toda la gente que te ve y bueno, de todo corazón te lo puedo decir, mandar un abrazo grande a todos los ecuatorianos. Muchas gracias, Santiago. Siempre bienvenido. Gracias.